Hoy es 31 del 5 del 2013. No, Padre, venimos para estar estudiando estos dos párrafos más de la confesión de esta iglesia, pidiendo que me esté iluminando por su Santo Espíritu, guiado también por su Santa Palabra para apoyar esta confesión. Dejamos todas nuestras cargas en el trono de gracia, pidiendo perdón por nuestros pecados, donde esté, y pedimos que seamos mutuamente edificados todos como iglesia. Bueno, seguimos, entonces, como dije que íbamos a seguir, como tiene 15 párrafos este artículo, o sea, de la iglesia lo vamos dividiendo, lo fraccioné en partes. Así que hoy vamos a hacer el 7 y el 8. Vamos a ver, o sea, primero la autoridad de la iglesia, en la parte primera, o sea, vamos a ver de la autoridad, y después vamos a ver los gobernantes de la iglesia, quiénes son, o sea, o quién Dios ha puesto, ¿no? Ahí. La declaración dice así: la autoridad conferida a la iglesia local. Eso es lo que vamos a ver, la autoridad conferida a la iglesia local. Estamos viendo que esto es de la iglesia local ahora, en este momento, todo esto que viene desde el 5 hasta el 15 es de la iglesia local. Dice así: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución, mencionando poder. Eso dice la declaración. Entonces que el Señor mismo, vamos a ver que ha conferido autoridad a la iglesia local esta. Ahora vamos a explicar un poco con nuestras palabras en un ratito. En sí, si no se puede entender de entrada, voy a tratar de tirar un poco de luz de entrada. Toda iglesia local tiene autoridad, pero esa autoridad está delegada por el Señor, y aquellos que después vamos a ver en el artículo siguiente, que van a gobernar la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que también debemos tener un equilibrio que, por decir en palabras para que se pueda llegar a entender, que aquellos que gobiernan, que o sea, que no se les suba la cabeza, o sea, que ellos son los que van a querer, el Señor los puso y quiere ejercer dominio sobre la grey, se puede entender, no se quieren enseñorear, y deben tener cuidado de no caer eso, de no ser tentados en esa área, porque son aquellos que quieren, que se han puesto para servir, y sí son esos, servidores. Entonces vamos a tener la autoridad conferida de la iglesia. Esta iglesia tiene autoridad. La iglesia no se trata si son muchos o un poco, es la autoridad que Dios ha delegado a esa iglesia. Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces vemos que el Señor Jesucristo le ha concedido autoridad a la iglesia local. ¿Cómo podrían tomar estas decisiones ellos si Cristo no le da embestido de esta, por decirlo, de esta autoridad que le ha dado, ¿no? Entonces tenemos que entender que Él es el que ha concedido autoridad, y en otro párrafo vamos a ver que aquellos, o sea, pastores que han puesto ancianos, deben llevar a cabo esto, ¿no? No sé si vos te acordás, hace un tiempo atrás, cuando empezamos acá, con nosotros salimos de esas iglesias, vamos a decir, bastante grandes, que eran muchísimos, más de miles, no sé cuántos serían, pero eran miles. Ahí se hablaba de cobertura, o algo de cobertura, tenía que estar cubierto, había un pastor de otro pastor, y ese pastor tenía 300, 500, tipo un papado, algo así, ¿no? Bueno, las iglesias, o sea, locales como estas, bíblicamente constituidas, somos autónomas. Vos hablamos otra vez de iglesias bautistas independientes y particulares. Cuando yo salí de ahí no sabía eso. O sea, porque venían y me pedían
me pedían acá, fíjate los pentecostales, y ustedes quien nos ampara, y ustedes quien... Y yo me sentía mal porque digo, bueno, no estoy bajo la cobertura de nadie, estoy bajo una cobertura de una iglesia, pero la confesión enseña a nosotros, o sea, en esa época, hace cuando empezamos 4 años atrás, no tenía ni idea yo de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que las iglesias locales, como nosotros, bíblicamente constituidas, somos autónomas, ¿m? Y que hemos sido establecidas, o sea, por el Señor Jesucristo. Y bíblicamente, o sea, con un gobierno bíblico, o sea, ¿por qué? No es que dependemos, o sea, de un pastor, y ese pastor a la misma vez tiene, vamos a decir, como acá, no sé, hay, no sé cuántas iglesias ya hay, porque debe haber, no sé si 100 o 1000 ahora ya acá en Mar del Plata, de estos, vamos a decir, pentecostales, viste que ellos cada rato hacen células ellos, implantan así lugares en los barrios y se van hacia, después se hacen iglesias así, pero ellos dependen de uno que está en el centro, ¿no? Algo así es. Pero acá no hay cobertura. Cuando yo llamé al Tabernáculo Metropolitano de Londres para pedir eso, me mandaron material, o sea, me ayudaron en lo que es un pastor de ahí, que lo mandó el señor Master, pero no me dieron, o sea, vamos a decir, como una cobertura que yo entendía. Más allá de que yo entendía lo que era le dije, entendía yo lo que era nosotros éramos autónomos y éramos bautistas independientes particulares, que cada pastor es responsable o sea, de su iglesia local. Pero bueno, ellos decían, me explicaron, y yo digo, yo no entendí. Dije, no le había puesto el brazo sobre el hombre, o sea, pensando, confiando, sino que era por los problemas que tenía yo en esta iglesia que me hacían problemas, porque ellos no pueden entender. Lo que son reformados entiende, pero ¿cómo hacen entender a uno que ellos no entienden? Entonces dice que vos andás como loco, o sea, solo. Pero la confesión dice que no es así, de que no hay ningún hombre o ningún pastor o alguna autoridad eclesiástica sobre esta iglesia, sino que el pastor que ha puesto acá, él es el responsable, él es el que ora, él es el que vela y él es el que va, por decir que se le pone toda la carga a él, porque él va a tener que presentarse al tribunal de Cristo para rendir por cada una, dos, tres, las que le ha puesto a las ovejas, él va a ser responsable ante el tribunal de Cristo. Entonces, no es como ellos tienen el gobierno, por eso el gobierno de nosotros de la iglesia es muy importante. No hay ninguna autoridad, o sea, por encima, o sea, la que pues, no hay hombres, ¿no? No hay una cobertura, otra iglesia, o una denominación que aparezca en la vida. Menos, o sea, la cobertura, eso que aparece en la cobertura de un pastor, o sea, los pastores que aparecen, perdón, los apóstoles que aparecen ahora. ¿Mm? Eso no es, solamente hubieron unos apóstoles que eran los que dejaron el fundamento. ¿Mm? Se puede llegar a entender. Si no hubiera esta autoridad, y muchos dicen por ahí que tiene que ser perfecta la autoridad de la iglesia, hacer de aquellos que están, pero tenemos el ejemplo, acá lo voy a dar en el otro, quizás mejor lo voy a dar en el otro que sigue. Pero lo voy a introducir acá por si me lo llego a olvidar. Por ahí si me lo llego a olvidar en el otro lo digo ahora. Vemos la iglesia de Corintio, ya si la vemos una iglesia desordenada. Fíjate que dice Dios es un Dios de orden. Por si me lo llego a olvidar en el párrafo 8 lo digo. Pero vemos que ahí la autoridad que ejercían, Pablo mandaba en 1 Corintios 5, vemos que había un muchacho que tenía relaciones con su madrastra, y Pablo manda que ejerzan esa autoridad que tenían ellos, y dice, ¿qué hacen ustedes que están ahí como aplaudiéndolo? Expúlsenlo, se entreguen a Satanás. En una iglesia que estaba, vamos a decir, desordenada, con todos los problemas que tenían, si vos te lees 1 Corintios ves una maraña de confusión en esa iglesia. Imagínate esa iglesia, bla, 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 así hablando en lengua, la gente entraba y decía, están locos ustedes. Pablo dice, pero ¿por qué uno no predica? Está así, y se peleaban, que yo tengo el don imagínate eso. No había un orden en esa iglesia. Y a pesar de eso, Pablo le manda que ejerzan autoridad. Entonces vemos que las iglesias, a veces, no sé, perfecto, igual siguen teniendo esa autoridad. No estoy hablando, por supuesto, de ninguna herejía. O sea, porque no estoy hablando, por supuesto, porque se puede entender. Pues si no, hablar que cualquier esa iglesia que hacen cualquier cosa siguen teniendo la autoridad. Estoy hablando de una iglesia que son bien bíblicamente constituidas. Pero tienen la autoridad incluso de llegar a expulsar a alguien que andaba mal. Porque estaba en pecado ese hombre. Ahí está, se pone, ¿no? Entonces vemos que los pastores
Eso tenerle cuidado, porque yo últimamente esta semana tenía problemas con muchos pastores, por lo que yo voy a predicar, como llega el artículo 10 del sustento de los pastores, que dije que en la antigüedad incluso el artículo 10 no aparecía y que eso no es, lo han agregado ellos y han puesto, y que en el principio hasta la tercera edad, hasta el año octavo después de la muerte de Cristo, bueno, con Constantino, eso se puso el sueldo del pastor y se armó todo y muchos me echaron de ahí. Pero ¿qué sucede? Lo que quiero decir es esto, que no se le debe subir el humo a los pastores, porque es verdad que el pastor tiene la autoridad conferida por Cristo, pero para llevar a cabo los mandatos de Cristo en su palabra, no los deseos oscuros de su corazón el pastor, de querer comprándose los últimos autos modelos y que ejercerle con látigo a los rebaños, porque ellos son siervos, ellos son ministros de Cristo. ¿Se puede llegar a entender eso? Necesitaría, ¿me puedes pasar ese blanco que dentro de rato lo voy a leer? No, mi librito blanco, que dentro de rato lo voy a leer. Entonces voy a ir al párrafo 8 para terminar, o sea, ahora un rato lo leo. Yo lo dejo acá para recordármelo. El párrafo 8 dice así, este es el último. Vamos a ver entonces quiénes son los gobernantes de una iglesia local. Ya sabemos, ya lo dije, ¿no? Dice así la confesión. Una iglesia local reunida y completamente organizada, de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber, que Él les confía a los que llama, para que continúe hasta el fin del mundo, son los obispos, ancianos o los diáconos. Bueno, la misma confesión lo dice, ¿no? Dice que hay dos clases de oficiales. Están los pastores y los diáconos. No existen pastoras acá. O sea, ya sabemos desde la antigüedad que no existía, en la Biblia no aparece en ningún lado pastoras. Y hay muchos textos, no estoy en ese tiempo, no estoy para estar refutando o mostrando bíblicamente nada de lo que ellos, o sea, han puesto, ¿no? Ya lo expliqué la otra vez, ¿no? Entonces vamos a ver los textos bíblicos. Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Entonces, cuando vemos la palabra que dice con los obispos y diáconos, entonces ¿qué vemos? La palabra que dice aparece en plural, ¿no? Dice obispos y diáconos. No existe tampoco en la palabra que por ahí ponen copastor. Esa palabra tampoco está inventada, lamentablemente, porque no la va a encontrar. Dios dice, dice el Señor Jesucristo en Efesios 4:11, no dice, ahí ha constituido copastores. Puso, o sea, pastores. Entonces vemos que hay pastores y diáconos, ¿no? Aclaro esto, como en toda iglesia que va, o sea, creciendo, por supuesto que a ver un poquito más, se va a constituir otros pastores. En el caso de acá no haría ni falta, pero cuando la iglesia se va haciendo grande, se pondría, o sea, más pastores. Se puede llegar a entender. Y estos pastores, a sí mismos, a la misma vez, no hay que un pastor que es más que los otros pastores, porque ese pastor es el pastor que estuvo antes, entonces todos son pastores ahí, no hay jerarquías acá, nadie tiene una jerarquía más que los demás. Se puede llegar a entender, o sea, los oficiales, el oficio que tienen los pastores, ¿no? Es de servir. Primera de Pedro 5:1-2 dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, y yo anciano también con ellos y testigo de padecimiento de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar a la grey, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Mirá lo que dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces los ancianos.
Ah, eso es lo que dice la declaración. Vemos que la palabra anciano, por supuesto que esto es un vuelo por arriba nada más lo que es, o sea, de la iglesia. Se han escrito tomos enteros sobre la iglesia en dos párrafos, o sea, los 515 que tienen, nunca vamos a poder entender todo esto, lleva un estudio más exhaustivo, poder ver, pero yo estoy viendo vuelo de pájaro, ¿no? Pero la palabra anciano y obispo, o sea, vemos que puede ser intercambiable, ¿no? Entre el sábado explicaré, o sea, un poco de qué eran estos ancianos también, o sea, que habían sido puestos también, porque hay una parte donde Pablo, o sea, no se entiende en el original, muy bien en el griego, koiné, pero cuando aquellos alegan que quieren cobrar un sueldo, sacan enseguida, lo primero que te sacan en segunda, si no saben este segunda, 1 Timoteo 5:17 y 18 dice de doble honor debe cobrar a los ancianos, y ya sacan ese texto y ya si no vuelan corriendo a 1 Corintios 9, son los textos que tienen ellos a mano. Pero ahora no voy a hablar de eso. Lo que sí que ahí aparece la palabra anciano, que sí, anciano, a veces no es anciano pastor, porque la palabra en el griego para pastor es una palabra y anciano para una persona mayor es otra palabra. Entonces hay que tener cuidado cuando leemos a veces, cuando se dice anciano, a veces en una parte no está hablando de anciano, porque en el texto que ellos sacan, anciano, hay una palabra que también dice ancianas, en el griego koiné, ahí, entonces hay que tener cuidado, pero le voy a hablar un poquito más el sábado cuando tenga que hablar, presentar eso, el tema ese. Entonces, ¿qué se decide? Que sí son lo mismo, que siempre vemos esa misma palabra, y vos lees, pero una pasa pastor, anciano, ellas son intercambiables, pero hay que tener cuidado que queden claro que alguna parte habla de anciano en edad, no siempre es un pastor, y no siempre una persona de edad es pastor, algo anciano. Entonces tiene que haber una pluralidad, o sea, de ancianos, y tiene que ser varones en igualdad de autoridad. No hay un pastor ni un copastor. Se puede llegar a entender, no hay pastoras, nada de eso. También como lo enseña Primera de Timoteo 2, Primera de Corintios 11 y 14. Vemos que todo el gobierno ha sido puesto por hombres, o sea, por medio del Señor Jesucristo, y no es que hay mujeres, no tienen otra, ellas tienen otra, pueden servir muy bien y fielmente en otras posiciones, en otros lados que Cristo le ha puesto dentro de la iglesia, pueden orar, hacer otras cosas más, incluso afuera, vemos que afuera han predicado, o sea, el matrimonio que le llamó la atención a Apolos, los matrimonios, la mujer también habló predicando afuera, puede servir, pero desde el púlpito no se puede enseñar sobre el hombre, ¿no? Espero que se pueda entender esto, siempre lo he entendido de acá esta iglesia, en otra iglesia no. No hay ánimo de decir nada, ni acá ni nadie mejor ni más que otro, no se trata de eso, sí se trata de hacer lo que mandó nuestro Señor, ¿no? Muchas iglesias vemos que son gobernadas por un solo pastor, a veces porque muchos desconocen las escrituras, no hay un ánimo de quizás de hacerlo con maldad, sino que no conocen bien o aprendieron así, ¿no? Y otro es por conveniencia personal y tradiciones eclesiásticas. Lo primero son porque por ahí al no tener mucho conocimiento de las escrituras, nadie le dijo nada y por ahí creyeron que siempre es así, o salieron de ellos ya han estudiado, salieron que es así, lo hacen por ignorancia, pecado de ignorancia, ignorando. Pero otro lo hace por conveniencia personal, porque si yo soy el pastor y no puedo llegar a tener a otro, es como que ese gatito, cuando vos tenemos el gato Milo, y trajimos, ya salvaste el gato ese que vos, ¿cómo se llama? Shifu, de que lo agarraron los otros perros. Él quiere, el gato este que acá. Él es el señor de la casa, tiene su comida, su agua, su silloncito, los mismos como es el millo para él, todo para el gato, y le traes otro, se armó la hecatombe adentro. Entonces hay otros pastores que ellos tienen todo para ellos, la monedilla para ellos, todo para ellos, la alabanza para ellos, y a veces están construyendo sobre ellos y no les conviene que haya otros, porque no tienen puesto el corazón en Cristo Jesús, otros no están. Son muy pocos los que han nacido de nuevo. Por eso digo, hacer un seminario, haber estudiado, no significa, tiene que haber un llamamiento de Cristo. Cristo debe regenerar el corazón de esa persona. Cristo tiene que poner el querer y el sentir.
El anhelo, buena cosa se anhela ser pastor, pero porque Cristo le puso eso dentro de su corazón, le puso ese fuego, ese llamamiento, y va a haber sufrimiento, ese llamamiento, nada que es todo lindo, como muchos, ¿no? Que voy a hablar el sábado, que me toca hablar, o sea, no se trata de eso, no se trata de eso, tiene que haber, y va a haber muchos sufrimientos, a veces no van a ser bien recompensados, ellos por amar mucho van a tener que sufrir, entonces no se trata de conveniencia personal, tiene que ser más de un pastor. Las denominaciones que mantienen gobiernos eclesiásticos, o sea, en pluralidad de ancianos, o sea, varones, o sea, que creen como nosotros, son los bautistas reformados, por supuesto nosotros, esos somos nosotros, los bautistas reformados. Otros como nosotros son los presbiterianos, o sea, congregacionistas e independientes de fundamento reformado. ¿Se puede llegar a entender? Bueno, son otras denominaciones. O sea, hay más como nosotros que creen, o sea, así. O sea, pasa que acá en Mar del Plata, vamos a decir, hablando sin pelo en la lengua, somos como el único bicho raro de las iglesias. Como te miran así, como diciendo, ¿qué es esto? O sea, te miran como estamos mal. O sea, ¿entendés? Porque ellos es otra, su gobierno es otro, ellos prioridad de la música, la predica un poquito, así nada más, y entonces predicar una hora, o si me paso de una hora y cuarto, es algo ya, y cosas del gobierno ya de mujeres, cualquier cosa, no hay disciplina dentro de la iglesia, porque el pastor ahí no ejerce ninguna, la única que vemos autoridad es la que le conviene, la monedilla y andar en sus camionetas, en sus autos. Después, autoridad es autoridad eclesiástica para poner orden adentro de la iglesia, el gobierno, por eso lo ha puesto el Señor Jesucristo adentro. Y ya vimos que en la iglesia de Corinto tenía esa autoridad, por más que estaba como estaba. Si leemos nosotros a las cartas de las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis capítulos 2 y 3, vamos a encontrar que el tema, o sea, de la disciplina en las iglesias, o sea, de Asia, era enfatizado por el Señor Jesucristo. No sé si has leído alguna vez las Apocalipsis, capítulo 2 y 3, dice, Cristo dice, a la iglesia que está en Talado, a la iglesia que está en Efeso, ¿y qué pasó después con la iglesia de Efeso? No está más ahora. ¿Por qué? O muchas de las iglesias que están ahí, ¿sabe que no está? Queda solamente el recuerdo que está en Apocalipsis, ahí es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le advirtió. ¿A quién les advirtió? A los pastores de esa iglesia, los que están ahí, mira que te mando, yo sé que en esta cosa me has sido fiel, que has denunciado a los falsos apóstoles, que has esto, hecho, pero tengo una cosa contra ti. Esa mujer que se dice profetiza, o se dice ser pastora, la tienes todavía ahí adentro, engaña a mis hijos, te mando que ejerzas la autoridad y la disciplina. Nada. Y a pesar de todas las cosas buenas que tenía, sacó la lumbrera a Cristo de esa iglesia, se apagó. ¿Qué tema tenía esa iglesia? La disciplina. Entonces la iglesia tiene la autoridad de ejercer. Lamentablemente muchas de las congregaciones hoy, más si el pastor es el marido, más si el pastor es el tío, más si el pastor menos. ¿Qué hace? Viejita, y lo tocan así y le mojan la oreja. No se tiene que hacer eso, por más cerca y por más pariente que sea o amigo él siempre, por más bueno que sea y tenga un corazón bueno hacia sus hermanos, no se le debe faltar el respeto, se lo tiene que ver a él como una autoridad delegada por Cristo, entregando y velando su alma y sufriendo y llorando por ustedes. Entonces se lo debe respetar en el sentido de que Cristo está gobernando su iglesia por medio de esos gobernantes que Cristo ha puesto y instituido acá en esta iglesia, hasta cuando Él venga. Y los pastores en ningún momento se les debe subir el humo arriba de querer que ahora ellos son autoridad, todo lo contrario, ese pastor tiene que agacharse allá, poniendo vamos a decir, sus partes de atrás hacia arriba en un baño y limpiando, lo va a hacer. Y va a dar ese ejemplo, porque Él es un siervo para servir, porque así se lo enseñó su amo. Él vino a servir, no a ser servido. Y el pastor viene a servir y no viene a ser servido. Pero no se debe tomar, no se debe tomar, o sea, mal eso y aprovecharse de eso. Eso es lo que se debe entender. Voy a explicar un poquito más de esto. Entonces, los pastores no deben abusar, o sea, del poder que le ha dado Cristo, ¿no? Porque debemos acordar que este poder vital proviene del Señor
Jesucristo. Quería agregar algo que tenía aparte, yo son unos apuntes que tenía hace mucho, que fuera del bosquejo, del estudio que yo tengo para el día de hoy, ya que estamos viendo un poco del gobierno de las iglesias. Pero hay iglesias como que creen que Epafra fue el ministro de Cristo, o sea, como dice, para vosotros, como dice ahí. Pablo no se ha leído, no me acuerdo si está en Colosenses, que dice Epafra es ministro de ustedes para vosotros. Entonces creen que, o sea, que muchos ministros tienen que ser los servidores de la iglesia. O sea, ¿por qué dice? Entonces es el ministro que debe servir a la iglesia, y entonces vamos a decir, como decimos acá en Argentina, lo tienen de mulo. ¿Por qué? Porque como dice, el ministro es para la iglesia, tiene que servir, y yo podés ver en algunas iglesias, y ya a decir cuándo sucede más esto, o sea, este mal gobierno dentro de la iglesia. Lo que sucede es que cuando estos pastores son pagados, y la congregación le paga un sueldo, y la congregación, es como así que como lo contrata por un servicio, que hay iglesias que hacen eso, o sea, contratan a pastores. Y no estoy diciendo nada raro, ninguna blasfemia, que dije nada. Iglesias que de verdad contratan así a pastores y nada más. Pero no se trata así de lo que sucede, ¿no? Tiene que haber un llamamiento, Cristo lo ha puesto, porque Cristo y el Espíritu Santo pone a cada pastor en cada lugar donde Él lo decide colocar y establecer. No es donde al pastor le conviene más, que me van a pagar más en este lugar, entonces me voy para allá porque allá pagan en dólares, en euros. Y si hay un llamamiento como el mío, ¿cuánto hay? No hay plata. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hacer caso al llamado de Dios y no al sonidito del clean caja, las monedillas. Porque la recompensa está al final, no está ahora. Y eso es lo que tiene que ver, ¿no? Que lamentablemente pasa eso, que muchos empiezan a creer que son ministros de la iglesia y hacen lo que la iglesia quiere. Bueno, pasamos a hacer eso, y empiezan a ordenar las cosas que tiene que hacer, y el pastor es un cero de izquierda. Porque como decimos en Argentina, en el corta ni pincha, está ahí nada más. A obedecer a la iglesia lo que la iglesia quiere hacer. La iglesia vamos a poner adornitos de Santa Claus en la iglesia para fin de año. Y llenan la iglesia con arbolitos y cosas así. Y no, eso no se trata la iglesia. La iglesia, la casa de oración, es sagrado. No se debe hacer eso. Y por decir una de las cosas que se hace, eso es que cada uno quiere hacer, que lo haga en sus casas. Pero es donde Cristo mismo viene. Entonces debemos entender eso, la gravedad. Es santo el templo de Dios. Sabemos, por supuesto, ahora que no estamos hablando de que Cristo ni siquiera, por este malentendido, de que Cristo no está habitando en ningún templo hecho por mano del hombre, sino nosotros somos el templo donde Él habita, el Dios viviente con nosotros, ¿no? Se puede llegar a entender, porque hay muchos que decían, dijo de que Él habitaba. No quise decir eso. Entonces vemos, o sea, para que se pueda llegar a entender un poco no es un sistema, la iglesia es un sistema democrático, no es como el gobierno, que a ver si se puede entender, ahora no me acuerdo si en agosto y después en septiembre hay elecciones acá, en agosto y noviembre hay elecciones acá en Argentina, cada uno sabrá lo que va a hacer, que recapacite y que mire más que tenga cuidado a los jóvenes, que se acuerden en lo que ha sucedido. Y bueno, pero no estoy para hablar eso. Lo que quiero decir que no es un gobierno, o sea, como que se elige para el presidente. La iglesia en sí no es tan así fácil que pues vamos a elegir y le pagamos un sueldo y ya con esto ya está. Por eso yo digo que esto lleva mucho tiempo para poder hablar, y no puedo hablar en un artículo 1 o 2 y todo lo que te podía llevar mucho tiempo, pero no se trata de hacer algo así como sacar palitos y votar a cada uno así. Bien, si la iglesia tiene autoridad, porque por supuesto ningún pastor puede elegir a otro pastor poniéndole mano y diciendo así y se levanta un pastor, no se hace eso. Por supuesto la iglesia también tiene participación de voto en la iglesia, pero no es que el pastor, lo que quiero decir es esto, que el pastor que está ahí no es que está acostadito sin hacer nada y que como que no, él no, porque lo que se entiende, lo que quiero que se entienda es que el pastor es la autoridad, o sea, que él ha ejercido el Señor Jesucristo, pero ¿qué sucede? Que es la autoridad, o sea, Cristo le ha dado o le otorga y le concede autoridad a ese pastor
pero es servidor de Cristo. ¿No? Eso es lo que quería que se pueda llegar a entender, ¿no? Y eso es lo que debe entender la congregación, que él es servidor, pero ¿de quién? De Cristo, el pastor, para la iglesia. Pero el pastor no es servidor de la iglesia. No sé si se puede llegar a entender la diferencia. ¿Se puede llegar a entender un poco? Entonces, lo que sucede es que algunos malinterpretan y creen que el pastor es un siervo de ellos. Y así lo tienen. Ahí yo lo voy a juntar. Vamos. Bueno, entonces, eso es lo que quería explicar. Después del gobierno, de la elección, o sea, del pastor, de imposición de mano, bueno, después ahora podemos hablar, hay mucha tela para cortar sobre ese asunto. Así que no, quizá la hable, no sé si mañana o el lunes, cuando tenga tiempo. Pero eso quiero que se pueda entender. Espero que se haya podido entender. Entonces, los otros dos párrafos que mostramos, lo miro por arriba y ya está. Vimos entonces que la autoridad que es conferida a la iglesia local, Cristo le ha dado autoridad a la iglesia local, y aquello que ha puesto, que son los gobernantes, o sea, de la iglesia local, o sea, los pastores, ancianos que ha puesto, los diáconos que están ahí, los oficiales, debe llevar a cabo esta autoridad que Dios el Señor Jesucristo le ha delegado como cabeza. Él es el cabeza, no hay cabeza ni pastor, nada, solamente cabeza es Cristo, nada más. Y entonces, ellos son, por decir, los miembros que ejercen esa autoridad, ese pensamiento que demanda la cabeza. Mi mano no hace nada si mi cabeza no le ordena. Si mi mano le ordena, si mi cabeza le ordena algo a mi mano, algo lo va a hacer. Pero si mi cabeza, si por eso los pastores no están sujetos a la cabeza de Cristo, empiezan a poner cosas dentro de esa iglesia, ¿dónde está? Dicen, la confesión de tal cosa dice así. Está bueno tener la confesión como tenemos nosotros, pero tiene que ser bíblicamente bien constituida esa confesión y estar de acuerdo con las palabras que están escritas en las Santas Escrituras. Solamente es algo escrito por los hombres, puede ser falible y se puede equivocar, pero podemos ver si está bien, si está bien de acuerdo a las Escrituras, por eso cada uno tiene. Y no podemos decir, tenemos una confesión de acuerdo como el pastor de la iglesia la hizo. No, tiene que ver si apoya, como esta confesión que tenemos nosotros, toda la historia de la iglesia, como bien vemos que viene apoyando, y es una confesión muy vieja. Entonces mostramos que el paso del tiempo de la iglesia ha mostrado a santos pastores, o sea, sentir, vamos a decir entre comillas, porque todos somos pecadores, pero ha mostrado a reformadores o pastores que han dejado un ejemplo, y muchos de ellos eran reformados, ¿no? O sea, no queremos decir que por ser reformados van a ser salvos. ¿Se puede llegar a entender? Entonces eso es lo que vimos en el día de hoy. Amado Padre, agradecemos porque hoy pudimos ver, o sea, los gobernantes de la iglesia local y vimos la autoridad conferida a la iglesia. Así que le dejamos para en estos días, Padre, cuando yo tenga tiempo, poder seguir haciendo las otras partes de esa confesión que es de la iglesia. Como siempre decimos, esta iglesia bautista desde el Mar del Plata. Amén. Amén.